Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto estar en contacto con vos como todos los miércoles. Así es, Matías. Estamos en la última semana de octubre, ya nos quedan prácticamente 2 meses para terminar el año y hay temas en los que tenemos que poner nuestra atención, ¿verdad? Eso pensaba, ¿no? Que este 2020 ha sido tan dinámico, tan cambiante, tanta incertidumbre. Puntualizar en algunas cosas en las cuales hay que prestarle atención de cara a lo que viene en estos últimos 60 días del año. El primero, evidentemente, ¿qué va a pasar con la curva de contagios? Porque creo, no sé si vas a coincidir en esto conmigo, Pachi, que el hecho de las fiestas es un punto que a mucha gente le está generando una cierta expectativa e incertidumbre. Tuvimos un Día del Padre con reuniones habilitadas, tuvimos un Día de la Madre sin reuniones habilitadas, pero que en los hechos muchas reuniones existieron porque mucha gente incumplió con la cuarentena. Entonces, las fiestas se presentan como un escenario muy complejo. Además, con una particularidad que ya los epidemiólogos empiezan a marcar y que al mismo tiempo parece tonta, pero es central. La distancia entre Navidad y fin de año no permite el aislamiento de los casos, es decir, tenés solamente 7 días. Con lo cual, si vos te juntaste con un grupo familiar en una y con otro grupo familiar en la otra, son varios los grupos familiares afectados por un mismo caso que hubiera dado positivo. Entonces, las fiestas empiezan a ser un tema que de acá, en los próximos 60 días, seguramente muchas veces vamos a escuchar hablar en la expectativa o en la incertidumbre de cómo pasaremos este diciembre en el 2020. Bueno, todavía tenemos un tiempito para poner nuestra creatividad al servicio de las fiestas y ver cómo pasamos de manera más segura, ¿no, Matías? Totalmente, no va a ser solo el vitel tonelo que nos preocupe este año, sino que también va a haber que pensar en los distintos protocolos para poder compartir esas noches. Es verdad. Bueno, pasamos a otro tema. Rioja Bus y el transporte público. ¿Qué novedades tenés con esto? Vos sabés, Pachi, que me acordaba cuando preparaba los temas para charlar con vos, que son temas que venimos desde febrero, pero en realidad la pandemia postergó todo y el anuncio oficial del gobierno, que en un primer momento era en julio-agosto, después pasó para octubre, ahora está planteado en el mes de noviembre. Una de las grandes expectativas en lo que queda del año es si finalmente este año vuelve el transporte público de pasajeros en La Rioja y especialmente si la empresa de colectivos estatal Rioja Bus, que ya tiene en la ciudad varios de los colectivos que estaban esperando que arriben desde Rosario y desde Buenos Aires, está o no en condiciones de empezar a funcionar. Así que seguramente de acá hasta que termine el año, uno de los grandes títulos será si se pone en marcha o no se pone en marcha la primera empresa estatal de transporte de la capital, en el caso provincial. Recordemos que ya existió Munibus, pero en este caso sería una empresa provincial de transporte público y que también genera mucha expectativa. Bien, vamos a otro tema que genera expectativa, que lo ha generado todo el año también, y es el dólar y el impacto en la deuda provincial. Claro, recordemos que la deuda provincial está dolarizada, estamos hablando de casi 300 millones de dólares, un poquito más, que están tomado en deuda con respecto al parque eólico y el famoso bono verde. ¿Y cómo termina este año el dólar? Acá a La Rioja no le interesa tanto el dólar blue, le interesa más el oficial, que en estas últimas semanas no se movió, pero que si la distancia con el dólar con liqui, que es otra de las instancias, y con el dólar blue se mantiene, en algún momento la devaluación va a llegar. Si uno toma el presupuesto 2021, el gobierno nacional habla de un dólar que va a cerrar en 100 pesos, 102 pesos, el 2021, el dólar oficial. Como La Rioja está endeudada en dólares y sus ingresos son en pesos, más allá que el parque eólico venda parte de su producción en dólares, hay que prestarle mucha atención a la desvalorización o valorización del peso frente al dólar para saber cómo avanza la deuda que tiene la República Argentina y también que tiene la provincia de La Rioja. Y cómo puede llegar a impactar en el presupuesto provincial también del año que viene, ¿no, Matías? ¿Ya están trabajando sobre esto? Claro, el presupuesto provincial empieza a definirse en estas semanas. Recordad que estábamos esperando la confirmación de los fondos extra. En principio, los fondos extra para la provincia de La Rioja van a ser 12.500 millones de pesos. Eso quiere decir un 65% más que lo que fueron en este 2020. Con ese monto empieza a discutirse el presupuesto provincial, que además tiene otra particularidad. Estamos en año electoral, en el 2021. Con lo cual, uno tiene que imaginar que seguramente habrá un mayor gasto del Estado. En parte,
por estar saliendo de la pandemia, ojalá así sea, y en parte por ser un año electoral. Así que me parece que otro de los temas que seguramente en las próximas 8 o 9 semanas, antes de que termine el año, vamos a estar hablando y mucho, será el presupuesto provincial 2021. Me lo decías así, Matías, 8 o 9 semanas, y yo digo, no es nada, o sea, se nos va el 2020, por Dios. Totalmente, totalmente. Esperemos que nos haya quedado algún tipo de aprendizaje, ¿no?, de todo este proceso, más allá de los dolores y todo lo que ha implicado esta pandemia. Es verdad, tendríamos que hacer en los próximos programas, en el último programa del año, un balance de eso, de los aprendizajes que nos dejó, ¿no? Sí, seguramente, yo no sé si en esto va a coincidir, tampoco tenemos mucho tiempo hoy, pero a lo mejor el aprendizaje quizás ni siquiera lo vemos ahora. El aprendizaje o el no aprendizaje, el transcurso del tiempo nos va a permitir decir, bueno, esto lo saqué o lo perdí en aquel momento tan particular del 2020 y hasta que la pandemia dejó de atravesarlo. Es verdad. Bueno, Matías, contanos qué vamos a ver mañana en el Facebook Live de UNLAR TV a las 10 de la noche. Mañana a las 10 de la noche en la plataforma UNLAR TV en Facebook vamos a tener al profesor doctor en comunicación de la UNLAR, Maxi Bron. Vamos a estar charlando con él, las nuevas formas de comunicación, sus proyectos, cómo llegó a la UNLAR, su recorrido académico. Vamos a aprovechar la plataforma de la UNLAR para poder conocer a uno de los docentes de esta universidad. Vamos a charlar con él, así que no se lo pierdan, mañana jueves 10 de la noche en la plataforma de UNLAR TV. Bueno, muy bien, nos vemos mañana entonces por ahí, y nosotros nos vemos el próximo miércoles a esta hora, más o menos, acá en Canal 9. Sí, Mati, muchísimas gracias. Beso enorme, Pachi, gracias por el tiempo siempre.